Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastic. Hoy hablaremos sobre el uso del ChatGPT en los procesos de admisión a universidades en el extranjero. Analizaremos ventajas y desventajas, así como la postura de algunas universidades. El desarrollo de la inteligencia artificial de los últimos años se ha extendido a diversas ramas de la educación y de la ciencia y también de los negocios. En realidad está impactando a todas las industrias. Ahora está en cuestionamiento su uso también para los procesos de admisión, como lo son a las universidades en el exterior más competidas. Específicamente, ChatGPT se ha convertido en un asistente para muchos. Ayuda a redactar textos, generar listas de ideas, corregir gramática u ortografía. Sin embargo, presenta algunas limitaciones y su uso representa retos que estaremos analizando en este episodio. Cuando se trata de postular a un programa de posgrado competitivo en el exterior, delegar la redacción de una carta de motivos o un ensayo personal a la inteligencia artificial no solo puede ser contraproducente, sino también éticamente cuestionable. Vamos a analizar algunos de los riesgos y de las limitaciones del uso de ChatGPT en este proceso. Falta de autenticidad y pérdida de la esencia de la voz del candidato. Los comités de admisiones buscan autenticidad. No se trata solo de enlistar los logros académicos y profesionales, sino de poder integrar tu historia personal, tus motivaciones y tu perspectiva única. El ChatGPT puede generar textos que sean gramaticalmente correctos y estructuralmente sólidos, pero carece de la experiencia vivida, la emoción genuina y el matiz personal que distingue una postulación memorable. Incluso como candidato hispanoparlante, que esa es tu primera lengua, también puede incluso generar una traducción muy insípida de lo que estás diciendo. O sea, si tú escribes en español y le pides a ChatGPT que te lo traduzca al inglés, está generando construcciones estructurales que son insípidas, muy técnicas, de forma muy estructurada. Y muchas veces poder pelearte con el inglés, poder mostrar tu voz auténtica en inglés, también te va a ayudar a generar ensayos que se noten más auténticos. Y eso genera que también se proyecte el hecho de que tú vienes de otra cultura, que tienes otra perspectiva, que hablas otro idioma. Eso no significa que tus ensayos no vayan a estar bien escritos en inglés, sino significa que también quitarle totalmente el traducir solamente tu ensayo de inglés a español con un sistema de traducción, le va a quitar también esa parte más única de la forma en la que estructuramos las ideas y pensamos también en español cuando estamos escribiendo en inglés. Usar una herramienta de inteligencia artificial para redactar estos textos puede resultar en ensayos que sean genéricos, carentes de voz propia y desconectados de tu identidad real. En los programas más competidos, las diferencias entre expedientes académicos suelen ser mínimas. Las personas que postulan con posibilidades de ser aceptados, muchos van a tener calificaciones altas, van a tener experiencias profesionales similares, van a tener incluso el mismo número de años de experiencia profesional. Entonces, los elementos cualitativos son los que hacen que tu perfil, que tu portafolio de admisiones sobresalga de los demás. Son estos elementos cualitativos como los que se demuestran en la carta de motivación, los que adquieren un peso decisivo. Los comités buscan indicios de pensamiento crítico, autoconocimiento, pasión por el área de estudio y claridad de propósito. Un texto producido por la inteligencia artificial, aunque sea coherente, tiende a ser superficial o impreciso en estos aspectos, lo que puede perjudicar la percepción del candidato frente a otros que comunican con profundidad y honestidad su trayectoria. Acuérdate que al final del día, todo este proceso lo tienes que ver bajo el prisma también de la competencia. Tus diferenciadores son esos aspectos que te diferencian, que hacen que sobresalgas frente a perfiles similares al tuyo. Y al final del día, un diferenciador también es tus ensayos y tu voz narrativa, cómo escribes tus ensayos, cómo puedes proyectar tu historia y cómo se nota que has pensado y reflexionado en esta historia. Si tú le quitas eso, al final acabas haciendo algo genérico y el de admisión es humano.
y la persona va a tener que leer a lo mejor ese día 30 ensayos, 40 ensayos. A veces en un periodo de 3-4 semanas tienen que leer las postulaciones de 300, 400, a veces hasta 2,000 personas. Obviamente es un equipo, pero a una persona le puede tocar leer bastantes ensayos que tienen que atender a la misma pregunta. Va a descartar los ensayos que sean genéricos y usar ChatGPT, en este caso, lo que te va a hacer es generar sin querer esa voz muy plana, muy estándar, con frases que son clichés, que son predictivas. O sea, es un lenguaje predictivo. Entonces tú lo que estás haciendo es poner tus ideas de manera que sea predictivo lo que viene después de la idea anterior. Entonces, al final de cuentas, estás quitándole eso que le puede dar un toque de autenticidad y le puede ayudar a ver al de admisiones que está leyendo a una persona. Le estás quitando eso y al final del día, cuando te compara tu ensayo contra el ensayo de alguien que lo escribió él o ella, se va a notar más esa diferencia. Entonces acabas quitando o borrando un diferenciador que puede ser importante también para que él se sienta más conectado contigo y con tu historia. De igual manera, si se usara ChatGPT para redactar cartas de recomendación, estas serían superficiales, carecerían de la emoción y de las anécdotas personales que den sustento a todos los argumentos presentados. Algo que es importante en un proceso de admisiones y cuando entregas un portafolio de admisiones es que la universidad pueda tener estas distintas perspectivas. Tiene tu perspectiva y tiene la perspectiva de tus recomendadores. Y esas perspectivas se tienen que entender y se tienen que leer con voces distintas. O sea, yo cuando estoy leyendo una carta de recomendación, entiendo que estoy hablando y que estoy leyendo la opinión de otra persona distinta del candidato. Y la carta se escucha y se lee diferente que el ensayo de admisión del candidato. Si yo tengo 3 documentos y los 3 parece que los escribió el mismo sistema de inteligencia artificial, entonces, ¿dónde está esa visión distinta? ¿Dónde yo de manera emocional puedo conectar con lo que me está diciendo el recomendador frente a lo que dice el candidato? Sin querer estás haciendo que tu postulación pierda ese efecto de lo que es que haya una conversación entre los distintos elementos, ¿no? Entre lo que dice tu recomendador, lo que dices tú, lo que dice el otro recomendador, lo que aporta. No nada más se trata de la idea o lo que viene detrás de la idea. También se trata de cómo esa idea es proyectada, cómo esa idea es plantada en un ensayo o en una carta de recomendación. Eso también es importante. Es tanto la ejecución de la idea como la idea per se. Las cartas de recomendación deben poder proyectar una perspectiva amplia del candidato, proveer ejemplos de sus logros, de los retos que ha enfrentado, proyectar la voz del recomendador y sobre todo ese entusiasmo por apoyar su candidatura. Y esa parte del entusiasmo es algo importante dentro de una carta de recomendación. Demuestra que la persona que está escribiéndole de admisiones está verdaderamente entusiasmada, está verdaderamente comprometida con el éxito del candidato. Una cosa que a lo mejor te puede también ayudar a entender cómo lo que hace la inteligencia artificial en tu ensayo es que imagínate que tú, en lugar de estar escribiendo un ensayo, estuvieras preparando un platillo, digamos una hamburguesa. Que una hamburguesa, pues, todos sabemos que es una hamburguesa. Sin embargo, para los que les gusta comer hamburguesas, pues siempre están buscando la mejor hamburguesa posible o el pastel de chocolate, ¿no? O sea, realmente pues todos tenemos una imagen del pastel de chocolate, pero sí hay una diferencia entre un buen pastel de chocolate y un mal pastel de chocolate, entre una hamburguesa de una cadena en que la hacen en 5 minutos a una hamburguesa hecha de manera artesanal. Entonces, al final del día, lo que tú, si estuvieras preparando una hamburguesa, imagínate que aquí se trata de tu hamburguesa y lo que quieres hablar con esa hamburguesa, ¿no? Y muchas veces, pues, un buen chef va a moler él mismo la carne, va a asegurarse que la carne venga de ciertos lugares, que sea carne prime o que sea una carne de calidad. Lo mismo el pan que va a usar para la hamburguesa, se va a fijar que no sé, a lo mejor la va a hacer al grill o la va a hacer en una parrilla con carbón. Entonces hay muchas formas de preparar una hamburguesa al final del día. Hay veces que incluso la catsup, la salsa catsup puede ser
con sabores a trufa, o lo mismo la mayonesa, o le puedes poner aguacate. O sea, hay muchas formas al final del día de preparar una hamburguesa. Imagínate que tú estás haciendo esta hamburguesa y parte de lo que tienes que hacer cuando estás haciendo todo tu proceso de admisiones es reflexionar en quién eres, en al final del día definir y decidir cuáles son tus objetivos, en todo lo que hemos platicado en muchos de los episodios del podcast. Y al final del día, ya que tienes todo eso, por simplemente, yo diría que incluso cierta inseguridad, porque muchos utilizan la inteligencia artificial para escribir sus ensayos por falta de confianza en su propia voz narrativa. Por inseguridad tienes todo eso que has trabajado y es como, tengo esto para hacer mi hamburguesa y ya que tengo mi hamburguesa, agarro y la cambio por una hamburguesa de McDonald's. Y eso es lo que entrego. Entonces, eso es básicamente lo que estás haciendo. O sea, es una hamburguesa, ¿no? Y al final del día, si yo lo que quiero describir es la hamburguesa, pues las dos van a ser similares. Pero el sabor no es el mismo que cuando tienes una hamburguesa hecha por un chef que hizo todo el trabajo de hacer esa hamburguesa contra una hamburguesa que está hecha de manera masificada. De cierta forma, o sea, si tú me dices cómo yo como lector, o sea, imagínate ahora eres el que está comiendo esa hamburguesa, te das cuenta de la diferencia. O sea, sabes cuando tienes una hamburguesa hecha por alguien en donde realmente le puso empeño en cada uno de los ingredientes y en la ejecución de esa hamburguesa, contra una hamburguesa de McDonald's. Sabe la diferencia, el sabor no es el mismo. Una es una hamburguesa genérica, las dos son hamburguesas. Tengo ganas de hamburguesa, las dos van a satisfacer esas ganas de hamburguesa. Pero si sé comer hamburguesas, me gusta comer hamburguesas, voy a saber la diferencia entre una y otras. Los de admisiones se dedican a leer ensayos. Eso es básicamente una gran parte de su trabajo. Es como alguien que tienes un crítico de hamburguesas y le presentas una hamburguesa de McDonald's, pues luego vas a ver que no es la hamburguesa que estaba buscando probar y la va a descartar luego. Entonces, lo mismo, el de admisiones es alguien que sabe hacer su trabajo, se dedica a leer ensayos, a evaluar ensayos y lo que tú estás haciendo es pasar de hacer esa hamburguesa que hiciste tú con muchas ganas, con mucho empeño, como un chef profesional, a pasar y transformar esa hamburguesa por falta de confianza en tu misma habilidad para hacerla a una hamburguesa genérica de McDonald's. Piensa en esto también cuando estés pensando en que hasta qué punto vas a usar esa inteligencia artificial. Una cosa es utilizar las herramientas normales para revisar que la ortografía esté bien. Y otra cosa es eliminar todo eso que es parte de tu voz única, que sería el haber molido la carne, el haber puesto cierto tipo de mayonesa o cierto tipo de mantequilla para el pan de la hamburguesa, el tener la temperatura de cierta forma para que quede de cierta forma, el hacer a mano la carne molida para hacerla en forma de hamburguesa. Entonces, una cosa es plasmar todo eso en tu ensayo y otra cosa es por falta, como les decía, por falta de cierta confianza, decir, y eso sería, pues bueno, sí tomo en cuenta a lo mejor usar para la parte ortográfica y otra parte es realmente entregarle todo eso que ya has hecho y toda esa reflexión que has tenido a la inteligencia artificial para que transforme eso que es lo que te hace a ti único y es tu voz narrativa a algo totalmente predictivo de un lenguaje automático, técnico, que además al final del día, si a ti te está proponiendo una forma de escribir tu ensayo, pues tienes que asumir que a las otras personas les está proponiendo la misma forma. Entonces, ¿cómo sabes que al final del día no van a estar entregando ensayos que sean súper parecidos, hasta en el tema de las ideas o las imágenes que utilizan? ¿Cómo sabes que no va a pasar eso? O sea, al final del día hay otras 800 personas postulando, respondiendo la misma pregunta que tú, y no puedes saber realmente si tienen un perfil algo similar al tuyo, que a los dos les va a sugerir la misma oración, ¿no? Entonces eso al final del día pasa de ser este tipo de hamburguesa a ser una hamburguesa genérica que me cuesta $3 y no me cuesta $25 en un restaurante en donde sé que el chef fue el que la hizo, ¿no? Posibles riesgos éticos y de integridad académica. Algunos programas de posgrado consideran que el uso de inteligencia artificial para redactar materiales de postulación constituye una forma de deshonestidad académica.
Si bien todavía hay muchas zonas grises en cuanto a su regulación, algunos comités de admisiones ven esta práctica como una falta de transparencia o una señal de dependencia tecnológica en lugar de iniciativa personal. En el peor de los casos, podría afectar la reputación del postulante si se llegara a detectar el uso excesivo de inteligencia artificial. Incluso, de una vez te adelanto, que muchos programas se están preguntando ya, una vez que vas a hacer submit a tu aplicación, o sea, esta pregunta no te aparece al inicio, pero sí está dentro de la plataforma y te preguntan de manera específica si utilizaste o no inteligencia artificial para redactar tus ensayos. Obviamente tienes que ser honesto. Si la utilizaste, tienes que poner que sí. Si no la utilizaste, que no. Yo creo que es mejor no utilizarla. Y ellos, como hay todas estas zonas grises y realmente lo que quieren es conocerte a ti, no conocerte a ti a través del prisma de la inteligencia artificial. Entonces, al final del día también, bueno, también ellos están poniendo bastante empeño en leer tu aplicación y todo lo que implica escogerte para un posgrado, como que tú también tienes que poner el mismo empeño, ¿no? Por lo menos para presentar una buena aplicación, no hacer el atajo lo más fácil. Entonces, al final del día, si vas a poner que no o quieres poner que no, pues que sea real. Entonces, si no estás cómodo diciendo que la usaste, mejor no la uses, porque también existen formas de ver cómo si se usó o no. Y esa es una forma muy fácil en la que te pueden descalificar de todo el proceso. Si pones que no lo usaste y si lo usaste. Entonces, al final del día, creo que para evitar tener que llegar a esa pregunta y tener que decir que sí, si no quieres decir que sí, es mejor no usarla y de entrada hacerlo correcto, ¿no? Si vas a decir que si la vas a usar, tienes que estar consciente que es muy probable que te vayan a preguntar si la usaste o no y entonces vas a tener que decir sí, mi ensayo lo escribió la inteligencia artificial o sí, párrafos completos o a veces ni siquiera te preguntan qué tanto lo usaste o no, simplemente te preguntan si lo usaste sí o no. No es como sí lo usé poquito, sino es sí lo usé. Y ya si lo usaste solo para unas cosas y no para otras, da lo mismo, la usaste. Entonces, tienes que pues, tomar en cuenta esto para cuando estés haciendo tus ensayos y decidiendo si vas a o no aprovechar o tomar ventaja de la inteligencia artificial para escribirlos. Incluso en una entrevista con el New York Times, oficiales de admisiones de Yale mencionaron abiertamente que presentar ensayos generados por la inteligencia artificial es plagio y viola sus políticas. Entonces, esto también no está tan claro si las universidades van a estar o no, o la gente dentro del comité de admisiones va a tener alguna idea o alguna opinión sobre la inteligencia artificial. Entonces, en algunos casos ya las universidades están poniendo ciertas posturas en donde dicen no se deben de utilizar. En otros casos están siendo un poco más más cautas, de decir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué vemos, a ver o sea, nos esperamos hasta el siguiente año, revisemos a ver cómo llegan los ensayos este año. O sea, realmente hay varias posturas. Lo que sí no hay es una postura en donde digan utilízala totalmente y da igual y no nos importa, ¿no? O sea, realmente ellos al final del día están viendo que esto puede pasar a ser más allá que solo un recurso que te ayude con la ortografía o a sacar ideas, que está pasando a ser algo en donde realmente no eres tú escribiendo tu ensayo, es un plagio del ensayo. Y además toma en cuenta que muchas veces la inteligencia artificial pues también está tomando datos de otros lados, o sea, no está generando algo de cero, está plagiando información, está plagiando modos de escribir, está plagiando otros ensayos que están en internet de otros candidatos. Entonces no es algo tan solamente que me están corrigiendo la ortografía, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de Yale, que dijeron claramente, este es un plagio. En otros casos va a haber otras posiciones, pero al final del día yo creo que esta es una tecnología tan nueva y sobre todo para aquellos que van a postular pronto, pues mientras no haya una regla muy clara en donde digan claramente la puedes usar, yo creo que es mucho más seguro para ti y para tu proceso no utilizarla. Y si la vas a utilizar, vas a tener que estar consciente que te pueden llegar a preguntar en la plataforma cuando mandes tu aplicación o después en las entrevistas o incluso puedes recibir un correo diciendo queremos asegurarnos que no lo utilizaste o si lo utilizaste queremos saberlo. Entonces, cuando hay todas estas áreas grises, creo que es cuando es más importante también
ser cauto y sobre todo, pues lo que les decía, más allá de ser cauto no, mi opinión es que no es que vaya a ser mejor estos ensayos. O sea, eso es básicamente parte del tema, ¿no? Tus ensayos no van a ser mejores con la inteligencia artificial. Tienes que hacer el trabajo y eso significa, o sea, van a estar escritos de manera más fácil, eso sí. O sea, los vas a escribir más rápido y los vas a escribir más fácil y vas a acabar con el proceso de enviar ensayos más rápido, pero eso no significa que vayan a ser mejores. Yo creo que lo que los va a hacer mejores es pelearte con la pregunta, es realmente tú escribirla, es que se note, es como la hamburguesa, ¿no? Hacer tú la hamburguesa, eso es mejor. Es más fácil comprar una hamburguesa en McDonald's o pedirle a alguien en McDonald's que la prepare por ti, pero eso no significa que va a ser más rica y que va a tener resultado. Y aquí estás haciendo todo el proceso por un buen resultado. Además, también actualmente, obviamente existe software para detectar qué tanto de un escrito fue hecho con inteligencia artificial, así como detectores de plagio, que esos detectores de plagio llevan años que lo están haciendo, que los usan las universidades. Eso es también bastante importante. A mí, por ejemplo, en Escolástica luego me ha pasado que preguntan, bueno, ¿puedo ver ensayos de alguien más? O incluso he visto otros consultores que te dicen, tenemos una librería con ensayos, una biblioteca, perdón, con ensayos de otros postulantes que han sido exitosos. A mí me parece eso que es totalmente, no es ético. Y la otra es que tú no puedes tomar ideas y no puedes tomar textos de alguien más. O sea, eso es plagio. Entonces, al final del día, es más importante que tu ensayo no se vea como que el comité de admisiones no diga, caray, como que esto ya lo había escuchado antes o ya había venido antes, no es algo nuevo que he escuchado, no lo había escuchado de esta forma. O sea, creo que eso es parte de lo que genera impacto y hace que recuerden tu ensayo, que no sea algo como es otra forma de decir lo mismo o es una idea que ya había escuchado antes. Al final del día, pues tú tienes que ser auténtico también en tus ensayos y evitar cualquier cosa que los haga genéricos, porque incluso esas bibliotecas de ensayos de antes o cuando compras un libro que dice los ensayos más exitosos que lograron, pues eso ya es genérico, lo viste tú y lo vieron otros 800, ¿no? Y bueno, y toma en cuenta esto, ¿no? Al final del día sí hay software para detectar cuando alguien utilizó ensayos de otros y frases y enunciados de alguien más. Pero eso es flojera, eso es no querer hacer el trabajo que tienes que hacer. Y aquí estás pensando en quererte ir a un posgrado muy competido, estás pensando en realmente generar todo esto para ti. Yo creo que hay que caminar el camino, ahora sí. Y parte del caminar el camino es incluso también cómo abordas y cómo tomas en serio el proceso de admisiones. Hay quienes, por ejemplo, con estas bibliotecas de ensayos, ¿no? Ponen en el ChatGPT y en la inteligencia artificial 5 ensayos que les gustaron y luego ponen el suyo y le piden a la inteligencia artificial que redacte el suyo en base a esos 5 ensayos. O sea, eso es también falta de confianza en tu propia voz o flojera, pero no hay una forma en la que pueda decirlo de otra. O sea, al final del día creo que tú tienes que tener confianza en que lo que tú tienes que decir con la voz que tienes tú es algo que se necesita escuchar. Y eso es parte de lo que hace un buen perfil para un posgrado en el exterior, porque al final te vas a sentar a hablar con gente muy inteligente también. Y tú tienes que tener la confianza de levantar la mano y decir, yo tengo esta opinión y creo que esto, y tengo esta perspectiva y tengo esta experiencia y quieres ser parte de la conversación. No quieres ser alguien que imita las voces de los demás. O sea, eso es parte incluso de las razones por las que a las grandes universidades les interesa tener perspectivas latinoamericanas, porque quieren entender cómo tu perspectiva como latinoamericano puede traer aprendizaje a los demás. Imagínate que yo me siento en un salón de clases y digo, escógeme a las 3 personas que mejor hablan del salón y haz mi voz y mis opiniones en función de esas 3 voces. O sea, ¿qué es lo que voy a aportar yo en realidad? ¿Y qué es lo que al final los demás van a aprender de mí si hago eso? Entonces, hacer eso, al final del día lo único que hace es que de manera muy puntual te está descartando de un programa de este tipo, porque si no eres capaz de poder levantar la mano y decir, esta es mi voz, este soy yo y soy así y esta es la perspectiva que traigo y tengo algo que aportar, pues tampoco eres capaz de estar en un posgrado de este tipo. Creo que incluso
me iría un paso más atrás. Tú no necesitas ver ni ensayos de alguien más, ni la biblioteca de ensayos exitosos. Necesitas encontrar las razones por las que tú mereces tener un lugar en este tipo de programas y dentro de esas razones creo que la más obvia es teniendo confianza en tu propia voz y en tu propia experiencia y en lo que tú tienes que decir. Falta de alineación con el programa y sus valores. Una postulación efectiva requiere comprender la filosofía del programa, el enfoque del departamento, lo que investigan los profesores y cómo se alinea con los intereses del postulante. Aunque ChatGPT puede ayudarte a investigar y sintetizar esta información, rara vez logra integrar este conocimiento con la visión personal de forma estratégica y específica. Esto puede derivar en postulaciones que no reflejen un verdadero entendimiento ni un compromiso con el programa. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ChatGPT, ayúdame a escribir un ensayo para un MBA, a que tengas conocimiento específico de un MBA específico, que es el que tú quieres entrar, ¿no? Cada programa, cuando alguien de admisiones está revisando una postulación, no nada más le importa saber que tú eres un buen candidato para el programa, que eres un candidato competente. También quiere saber qué tanto conoces y haces fit con lo que ellos pueden ofrecer, con lo que la universidad puede ofrecer y con lo que el programa específico puede ofrecer. Porque al final del día, cada programa, aunque el nombre sea una maestría en Computer Science o una maestría en Ingeniería o una maestría en Políticas Públicas, cada programa en cada universidad va a tener un enfoque distinto. O sea, no son necesariamente buenos en cualquier cosa. O sea, a lo mejor es una maestría en políticas públicas, pero no va a tener especialistas en temas de desnutrición infantil, que es lo que tú quieres, o va a tener mucho más enfoque hacia temas internos del mismo país, política local y no política internacional. Entonces, ese tipo de cosas son también las que tienen ellos que evaluar cuando están revisando el perfil de un candidato, si realmente tienen ellos lo que el candidato necesita para ser exitoso y conseguir sus objetivos muy específicos y personales, ¿no? Profesionales a largo plazo. Entonces, muchas veces, si yo no me pongo también a pensar en el programa, a investigar el programa, en conocer a gente del programa, pues mis ensayos no van a estar suficientemente aterrizados a lo que el programa en sí me va a dar. Entonces es aquí en donde haber hecho una investigación más profunda del programa, incluso de cosas que no están en el internet, o sea, realmente hablar con personas, alumnos, exalumnos del programa, es lo que te va a dar esa información de alguien que está dentro del programa, que lo ha vivido, que lo conoce, que a lo mejor no vas a encontrar fácilmente en el internet o ahí en lo que puede darte ChatGPT de información del programa. Ahora, otro tema también importante es que ChatGPT no siempre dice la verdad. O sea, está repitiendo información y cuando no encuentras la información hasta este punto, no siempre es exacto lo que dice. No puedes confiar al 100% que la información que te está dando es real. Entonces, también, si tú solamente haces tu búsqueda en función de lo que te dice ChatGPT, pues no necesariamente te está diciendo algo que se refleja a la realidad del programa. Por eso es importante que tengas un conocimiento y una investigación más profunda del programa. Y esto al final del día es obvio, ¿no? O sea, al final tú vas a invertir en un posgrado, vas a decidir, me voy a ir en este lugar en lugar de otro. La inversión es una inversión fuerte, tanto de tiempo como de dinero, como al final del día hay un costo de oportunidad, escojo tal lugar frente a otros. Hacer esta investigación es como lo mínimo indispensable para tomar una buena decisión. Entonces, no estoy hablando ni siquiera de lo que te diga o no te diga ChatGPT. Se trata más bien de hacer esta investigación porque es lo que te conviene para tomar una mejor decisión, que es una decisión para tu largo plazo. Pero no, y al final del día es entender que no toda la información la vas a conseguir o la debes de conseguir con un solo medio, preguntándole en la inteligencia artificial. Tienes que ir más allá, tienes que cuestionar más allá. Tienes que conocer y buscar personas, tienes que asegurarte que la filosofía del programa, que los profesores, que todo está alineado con lo que tú quieres.
y es obvio que eso no lo vas a sacar solamente con un solo recurso de lo que te dice o no. Es más, no confiarías en una sola persona, ¿no? Si una persona te dice, yo opino esto de este programa, dirías, oye, pues voy a investigar más aquí, más allá, voy a ver otros recursos para asegurarme que al final tengo no solo una opinión, sino tengo suficiente información para forjar mi propia opinión. Lo mismo no harías con la inteligencia artificial. Bueno, eso sería lo razonable, ¿no? No hacerlo. Entonces también el utilizar el ChatGPT para que te ayude a generar un ensayo de este tipo, cuando no has hecho toda esta investigación fuera de eso, pues no necesariamente va a alinear bien lo que tú quieres con el programa y con los valores del programa. Por eso también al final del día ese ensayo se va a ver todavía más genérico. Es como si yo soy un chef y sé que estoy haciéndole o soy alguien que está haciendo otra vez esta hamburguesa o a lo mejor este pastel de chocolate y estoy haciendo el pastel de chocolate para, no sé, para mi novio, mi esposo, mi hijo y sé que mi novio, mi esposo, mi hijo no le gusta tanto betún, no le gusta que el pastel esté mucho más húmedo que seco. Entonces todo eso al final pues hace que sea, o sea, estás haciendo un pastel de chocolate que va a ser para alguien, ¿no? Lo mismo va a ser una hamburguesa para alguien y entender los gustos y saber qué le gusta, si le gusta más cocido, menos cocido, si le gusta el pan de tal tipo, si le gusta el tocino o no el tocino. Al final del día es parte de lo que es hacer algo para alguien. Y en este caso tú estás escribiendo un ensayo para alguien que está en un comité de admisiones o para el comité de admisiones de un programa específico. Y entonces tienes que pensar que ese ensayo tiene que estar alineado con la persona y con el comité de admisiones que lo va a leer, que va a ser quien va a decidir si te acepta o no. Pérdida de una oportunidad de crecimiento personal. Escribir una carta de motivación o un ensayo de admisión es en sí un proceso muy valioso. Te obliga a reflexionar sobre tu trayectoria, tus objetivos y tus motivaciones más profundas. Es una oportunidad para desarrollar claridad de pensamiento y fortalecer la narrativa personal. Delegar este proceso a una inteligencia artificial es también renunciar a este aprendizaje introspectivo que te va a ser útil no solo para ingresar al posgrado, sino también para enfrentar entrevistas, establecer metas profesionales y construir una identidad académica y profesional sólida. Entiendo que a muchos no les gusta escribir o más bien no han practicado mucho escribir este tipo de ensayos que son más similares a algo más personal, menos ejecutivo. Todos escribimos correos electrónicos, aunque creo que incluso ahora son menos, ya son solamente textos en el teléfono. Pero al final del día creo que la actividad de escritura, o sea, a lo mejor si no te gusta escribir o si no estás muy acostumbrado a escribir y sabes que vas a tener que eventualmente escribir tus ensayos de admisión, puedes empezar a practicar. Y puedes empezar a practicar con journals. Y no sé exactamente cuál es la palabra en español porque no son diarios. O sea, si es un diario en donde escribes diario algo, o sea, un párrafo, 2 párrafos, una hoja sobre pero a diferencia un diario es más hacia algo sobre ti, una reflexión sobre ti, de lo que sea. Un journal es más sobre con un tema específico. A lo mejor escribes sobre 3 memorias que te trae tu niñez o escribes sobre un momento en el día que te hizo sentirte feliz. O sea, te dan como ciertas ideas y sobre eso escribes. Entonces eso a lo mejor te puede ayudar a empezar a escribir, como a soltarte, a escribir lo que vas a tener que hacer eventualmente. Es como, por ejemplo, si te cuesta trabajo hablar en inglés y tener conversaciones en inglés. A lo mejor sí tienes buen inglés, pero tienes tiempo que no lo haces. Pues previo a la maestría puedes empezar a tener conversaciones más estructuradas en inglés con algún amigo que sea internacional o buscar las oportunidades para tener estas conversaciones para cuando llegues a la maestría te sientas mucho más suelto en tu inglés. Pues lo mismo puedes hacer con esto. Puedes empezar a escribir todos los días sobre algún tema. Puedes incluso intercambiar cartas con algún amigo o escribir un correo
Seguramente tu mamá va a ser la más feliz si le escribes una carta cada semana o tu abuelita. Seguramente le va a encantar y te va a amar. Entonces, al final del día, pues tener como estas oportunidades de decir, bueno, me voy a soltar escribiendo. Creo que al final es mejor a decir, no soy bueno escribiendo, me cuesta mucho trabajo, me paralizo y no lo hago. Y entonces llega el día que tengo que empezar mis ensayos y me siento sin la confianza y se me hace más fácil en ese momento porque me faltan 2 semanas para enviar la aplicación, pedirle a la inteligencia artificial que lo haga por mí. Mejor, lo que les decía, haz el camino, aprovecha esta oportunidad para hacerte mejor, para realmente generar esas habilidades, para conocerte a ti mejor. La habilidad de escribir bien es al final del día, es una habilidad de comunicación, te va a permitir ser más coherente, te va a permitir ser mucho más contundente, te va a permitir poder proyectar mejor tus ideas. Y tus ideas al final del día es algo único, es algo que es lo que te da el lugar en la mesa para poder platicar, en la mesa de conversación, te da un lugar. Entonces al final del día, pues haz lo que tengas que hacer para mejorar y verlo también como una gran oportunidad de mejorar y una gran oportunidad de que esas debilidades o esas inseguridades que tengas que no te permitan llegar a escribir un ensayo con toda la fluidez que se necesita, las atiendas con tiempo. Además del autoconocimiento e introspección, el proceso de elaboración de postulaciones también promueve la práctica y desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, análisis y síntesis de información, integración de ideas y redacción clara. Si te pierdes gran parte de la práctica de estas habilidades, vas a estar menos preparado para hacer frente a los retos académicos que vas a tener durante el posgrado. En el posgrado escribes mucho y escribes en inglés y escribes también con límite de tiempo. Muchas veces el límite de tiempo es que tienes una semana para escribir un ensayo de 5 o 6 cuartillas o a veces tienes media hora para responder un examen. Entonces, esto que estás haciendo ahora, incluso el sentarte a escribir todos los días, empezar a soltarte escribiendo en inglés, te va a ayudar para la maestría, te va a ayudar para el posgrado, el doctorado. Al final del día, en cualquiera de estos ambientes, es un ambiente académico en donde la escritura es una de las habilidades más importantes que tienes que desarrollar y en inglés. No te esperes hasta que llegues a el posgrado para hacerlo. Cuando estés en el posgrado, lo más probable es que el profesor te diga, no puedes usar inteligencia artificial para contestar el examen. No puedes usar inteligencia artificial más que solamente la ortografía para escribir tus ensayos. Y al final del día, entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad desde ahora de empezar a desarrollar y soltarte en escribir bien en inglés a que cuando llegues al posgrado y estés con muchísimas cosas encima, que no lo vas a poder hacer? Y si no, pues vas a empezar con una debilidad frente al resto de tus compañeros que no están utilizando la inteligencia artificial o que además tienen el inglés como primera lengua. Entonces, al final del día, esto también es algo que te va a ayudar para tu proceso de maestría, para llegar mejor preparado al posgrado. La funcionalidad no es como lo imaginan. Si bien el ChatGPT puede ayudar a algunas tareas de redacción, no siempre resume o hace lo que deseas con precisión. Es necesario estar muy atentos al contenido que genera, ya que al no conocer de fondo tu contexto, ideas, motivaciones, puede llevar la historia hacia un rumbo que no es el que deseas. Yo me he dado mucho cuenta cuando alguien llega conmigo con un borrador y utilizó ChatGPT, las oraciones se ven, o sea, si las lees sin cuidado, parece que están bien escritas y parece que traen buenas imágenes. Cuando entras y quieres realmente sacar el contenido de lo que dice, no dice nada. Y muchas veces estas ideas, pues no sé, o sea, si le quieres poner como vengo de un país que tiene mucha inseguridad e injusticia, pero tiene campos verdes y selvas tropicales, o sea, te va a decir lo mismo y da igual si vives en Ecuador, en Bolivia, si vienes de Tabasco, si vienes de algún lugar en África, o sea, no es algo que me hable de dónde vienes tú de ese pueblo en Colombia. O sea, no me está hablando de eso. Y entonces genera esta idea que dices al final del día, pues no, o sea, realmente yo como lector solamente perdí tiempo en leer esto.
y no me está hablando de lo específico del lugar de donde vienes, y lo que quieres es decirme algo del lugar de donde vienes y si tiene que ver con la perspectiva que tú traes. Le quitas eso. Entonces, al final no resume, o sea, él no vivió en ese lugar, o ella, no sé, ChatGPT no vivió en ese lugar. Entonces, el que vivió en ese lugar eres tú. Entonces, eso que quieres proyectar, a la hora que lo proyectas con esa redacción, no lo va a tener con esa precisión que tú le puedes dar. Y al final te puede generar una historia que, lo que decía, da lo mismo si viviste en Ecuador, Bolivia, Perú o cualquier otro lugar, que en realidad de lo que tú puedes aportar habiendo estado en ese lugar específico. En general puede ser útil para pequeños arreglos, pero casi siempre resulta inútil para cambios grandes o para contar una historia que sea mucho más personal, o el contexto que me hable de algo que me ayude a conocerte a ti mejor. Eso no ayuda. O sea, lo que me llena es un ensayo de clichés, y como lector es muy desesperante leer clichés. No es como, y sobre todo imagínate al de admisiones, que va a estar leyendo 40 ensayos o 30 ensayos ese día. Si me llenas de clichés, lo que siento es como me está haciendo perder tiempo, porque es como las calorías, es como me llenaste el pastel de puro betuno, me pusiste más pan que carne en la hamburguesa, ¿no? O sea, yo lo que quiero es tener, o sea, te sientes un poco engañado como lector también. Muchas veces el tiempo que se pasa dando indicaciones para el ChatGPT para hacer el texto más preciso y adecuado puede estar mejor empleado si mejor haces tú directamente la escritura. Entonces, porque al final del día ChatGPT no tiene ese contexto, tú lo tienes y tú lo estás aportando, mejor escríbelo tú. ¿Debería avisar si estoy usando inteligencia artificial para construir mis aplicaciones? Algunas universidades, como decía, sí están preguntando a los postulantes en los formularios si utilizaron inteligencia artificial. Entonces, si la utilizas, sí tienes que decirlo, y te lo preguntan, sí tienes que decirlo. No todos están mostrando una postura clara al respecto, por lo que responder que sí puede generar un riesgo innecesario para tu postulación, pero eso si no te lo preguntan. O sea, si te preguntan específicamente la utilizaste, y ya sea en la plataforma o después te escriben o en la entrevista, tienes que decir la verdad. Si la utilizaste, tienes que decir que sí. Lo mejor por eso es no utilizarla, ¿no? Porque al final del día, si lo preguntan, no necesariamente sabes qué van a hacer con esa información. Si van a decir, está perfecto, qué bueno, o si van a decir, híjole, hubiéramos preferido que no. No lo sabes. Entonces, pero aquí lo importante que sepas, o lo que quiero alertarte, es que sí hay universidades que lo preguntan directamente. Ahora bien, la inteligencia artificial está aquí y está aquí para quedarse. Incluso las universidades están generando cambios en sus currículums. Algunas están poniendo maestrías en inteligencia artificial. Algunas otras están poniendo especializaciones dentro de sus maestrías generales, como un MBA o un MPA, en inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está, y tampoco quiero que te quedes con la impresión de que yo digo como no voltees a verla, no es lo que quieres. O sea, creo que el proceso de admisiones tiene estas grandes cualidades que no debes de desaprovechar, que es toda la parte de la reflexión, el prepararte mejor para la maestría. Pero el hecho es que la inteligencia artificial está ahí. Y como decía, muchas universidades incluso están utilizándola y aprovechándola para sus currículums, y muchas incluso plataformas educativas están también aprovechando la inteligencia artificial pues para generar mejores cambios en la manera en la que se puede enseñar. Entonces es una herramienta, y es una herramienta más. Entonces, lo que no quiero es que sea algo que elimine esa parte de tu voz única en un proceso en donde estás compitiendo contra otras personas, y en donde lo que hace que tú consigas entrar o no son los diferenciadores. Entonces, eso es básicamente lo que no debes de dejar de ver. Pero, pues bueno, a lo mejor puede ayudarte pues para revisar la claridad de lo que estás escribiendo, para la gramática, la ortografía. Puede incluso reescribir una oración en tu ensayo, o una palabra si está, o una frase. A veces te puede ayudar como a reducir el número de palabras sin perder la idea.
a generar, pues no sé, a lo mejor generar algunas nuevas ideas o que a lo mejor no habías visto o incluso a ayudarte con la estructura. Muchas veces como latinoamericanos, como hispanoparlantes, la estructura de los ensayos de admisión es un tema difícil. O sea, en español somos menos estructurados de una introducción, un párrafo con una idea solamente y luego otro párrafo y conclusión. O sea, solemos hablar y escribir de una manera menos estructurada y lineal. Entonces, eso es un problema cuando estás hablándole o escribiéndole a alguien que viene de otra cultura. Entonces, en algunas cosas puede ayudarte a hacer mejor tus ensayos y en ese caso, pues puede incluso ayudarte para, si estás estancado, no sabes por dónde comenzar, pues empezarte a soltar. Pero al final del día, acuérdate que debe de ser una herramienta, no debe de ser un sustituto de ti, ¿no? De tu voz, de ti como candidato. Entonces pues puede ser algo que te pueda ayudar. No lo tomaría como más allá de eso, de lo que es, o debe de ser una herramienta, sobre todo por lo que decía al principio, que este es un proceso en donde tú te estás diferenciando de otros y a quien quieren conocer es a ti y a quien quieren entender es a ti a través de estos requisitos, de tus ensayos, de tus cartas, de tu CV, de todo lo que plantea y lo que comprende un portafolio de admisiones. En ese caso, úsalo o bueno, puede ser útil como una herramienta, pero como un apoyo y ya. Y tienes que ser consciente pues, al final del día que pues todo aquello que te pueda ayudar a hacer una mejor aplicación está bien, pero también ser consciente de los límites de cuándo te está ayudando y cuándo te va a perjudicar para poder mostrar esto que te hace a ti único. Posturas institucionales. Algunas instituciones están empezando a aceptar el uso de la nueva tecnología en sus procesos de admisión, pero dando guías muy precisas de lo que sí y no se debe permitir hacer con esta. Por ejemplo, el equipo de admisiones de Georgia Tech publicó recientemente en su página web una serie de recomendaciones para los que están entrando a la universidad. Estamos hablando de college específicamente, no posgrado, sino universidad. Y los alienta a utilizar estas herramientas como apoyo para generar ideas, perfeccionarlas, editarlas. Sin embargo, también advierte claramente que no se debe copiar y pegar contenido que no haya sido creado por el propio estudiante directamente en la solicitud de admisión. Por otro lado, UCAS, el Servicio de Admisión para Universidades y Colegios en el Reino Unido, tiene una herramienta que ayuda con la estructura de los ensayos. Ellos mismos dan una guía de cómo se debería de usar el ChatGPT en estos procesos, misma que incluye generar ideas, ayudar con la estructura y revisión de elegibilidad. Sin embargo, son claros en mencionar que un ensayo o texto que se use para la postulación y haya sido copiado directamente de ChatGPT o herramientas similares va a ser considerado como un fraude. Khan Academy, que es una destacada organización educativa sin fines de lucro en línea, desarrolló también recientemente su propio chatbot de inteligencia artificial para escuelas, llamado Khan Amigo. Y esto también incluye algunas ideas para generar ensayos de admisión universitaria. Al final del día, estas tres son para universidad, son para la licenciatura o el pregrado, para muchachos de 17, 18 años. Los posgrados son un poco distintos, pero al final generalmente muchas de las ideas inician o de las corrientes nuevas inician en el college, en la universidad, y de ahí se pasan a los posgrados. Entonces, por ejemplo, el tema del GMA-GRE opcional durante el COVID empezó siendo una idea y una corriente en college, en universidad, y de ahí se pasó a los posgrados. Entonces, muchas de las cosas empiezan primero los procesos de admisiones en universidad y de ahí se replican en posgrados, no al revés. Entonces, esto puede indicarnos que eventualmente también va a haber ciertas reglas para utilizar inteligencia artificial en los procesos de admisión para posgrados. Esto es lo que está pasando ahorita. Obviamente son tecnologías muy nuevas, pero creo que las universidades están activamente pensando qué es lo que tienen que hacer, cómo las pueden utilizar, cómo pueden ayudar a los postulantes a tener lineamientos claros de qué está permitido y qué no está permitido.
Finalmente, a principios del 2025, este año, el New York Times contactó a más de una docena de universidades y colleges, incluyendo grandes universidades públicas, instituciones del Ivy League y pequeños colleges privados, para preguntar sobre sus políticas respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de estudiantes a redactar sus ensayos de admisión. La mayoría no respondió o declinó hacer comentarios. ¿Esto qué te dice? Pues que sí es una tecnología muy nueva, que apenas están generando las reglas, que mientras se generan esas reglas y esos guidelines de lo que puedes o no puedes hacer, pues tu mejor apuesta es no usarlas, o si las vas a usarlas de manera que no puedan ser interpretadas como un plagio o un fraude en tus ensayos. ChatGPT no debería reemplazar la voz del postulante en un proceso tan personal y competido como la postulación a un posgrado. La autenticidad, la reflexión personal y la integridad intelectual siguen siendo cualidades irreemplazables, incluso en tiempos de inteligencia artificial. Creo que incluso van a ser de esas cualidades que van a distinguirte frente a los demás por el resto de tu vida profesional, porque habiendo esta tecnología, si tú no tienes esas cualidades como persona que son irreemplazables, pues al final del día va a ser muy fácil reemplazarte. Entonces también esto te va a ayudar a ti a empezar a ver cómo te vas a distinguir incluso contra la inteligencia artificial. Mientras que muchas instituciones aún no toman posiciones oficiales, otras ya están desarrollando guías de cómo utilizar la inteligencia artificial. En realidad, el acceso de los estudiantes a esta herramienta se ha vuelto en muchos casos inevitable. O sea, el acceso está ahí, pero al final del día tú eres el que decides cómo lo utilizas y cómo al final pues caminas el camino. Lo que decía, tú tienes que caminar el camino. En este proceso, la mejor forma de conseguir buenos resultados es también preparándote para poder entrar a un posgrado muy riguroso. Y eso significa que tienes que hacer todo esto desde la preparación correcta del GMAT o del GRE, en estar no haciendo atajos en el proceso, entendiendo muy bien cómo vas a utilizar lo que el posgrado te va a dar para tus objetivos a largo plazo. Eso es lo que te va a proteger a que al final del día, cuando te gradúes del programa, del posgrado, consigas hacer lo que quieras hacer, porque vas a tener claridad de eso, vas a utilizar el posgrado de mejor manera. Y al final también te va a proteger a que cuando llegues al posgrado lo puedas aprovechar hasta su máxima expresión. O sea, es prepararte para llegar bien preparado a un posgrado de nivel internacional. Eso es parte de lo que estás haciendo también. Este es un tema emocionante. Al final del día, la inteligencia artificial pues está haciendo disrupciones en muchas áreas, en muchos campos. Entonces es un tema que obviamente también se está viendo reflejado en los procesos de admisiones. Y en el proceso de admisiones, que es un proceso competitivo, en donde se involucran tantas cosas, incluso como las universidades son estos entes culturales de los países, pues va a seguir evolucionando con rapidez y va a ser, yo creo que de los primeros lugares donde se va a empezar a ver cierta regulación, ciertas reglas para hacer el proceso incluso más justo y al final del día, pues para poder seguir atrayendo y sobre todo identificando esos grandes talentos. Entonces, este es un proceso que va a seguir evolucionando, es un tema que va a seguir evolucionando y te recomiendo estar actualizado. A mí me emociona estar actualizada sobre este tema. Realmente estamos buscando nosotros mismos cómo podemos ayudarte a seguir siendo competitivo, ayudarte a seguir contando tu historia, ayudarte a seguir caminando el camino, tomando en cuenta lo bueno y lo malo y lo feo de esta nueva tecnología, ¿no? Para que tú puedas seguir distinguiéndote frente a tu competencia y puedas seguir aprovechando el proceso de admisiones para generar un mejor perfil profesional y académico a largo plazo. Esto es algo que lo que puedes contar es que nosotros en Escolástica y yo en lo particular voy a seguir muy actualizada sobre esto porque es un tema que me interesa y que al final del día pues sí está generando estas disrupciones y de lo que se trata es de generarte a ti mayores y mejores ventajas para que tú puedas
hacer buenos procesos de admisión y conseguir como latinoamericano estar en esos lugares muy relevantes para el resto de tu futuro y para ayudar a las comunidades y a Latinoamérica en general en estos temas. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste este episodio y lo encontraste útil, suscríbete y compártelo. Mi misión con Escolástica es lograr que haya más voces latinoamericanas en puestos internacionales de liderazgo. Queremos nivelar la cancha para ofrecer recursos a latinoamericanos talentosos como tú. También tenemos artículos de blog y webinars gratuitos. Y la forma más sencilla de ayudarnos a seguir produciendo este contenido es interactuando con nosotros en redes sociales. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X y tu plataforma de podcast favorita. Si te gustaría que platiquemos sobre tu proceso de admisiones, tu perfil de postulante y tus objetivos a corto y largo plazo, puedes agendar una sesión Escolástica Tryout conmigo. Entra a escolasticaprep.com. Me encantaría conocerte y ayudarte a lograr tus metas académicas y profesionales. Admissions Insights by Scholastica.